Entonces ya estamos con Diego González, General Partner de Alina Ventures. Si no me equivoco, fundador también de Alina, ¿no? Sí, así es. Exactamente. Un gusto conocerte, no nos habíamos conocido antes, simplemente a través de LinkedIn. Vi un post tuyo respecto de cuál es la manera como tiene Alina Ventures de seleccionar los ventures, las startups. Eh, y lo encontré interesantísimo porque describiste muy bien en ese post cómo piensan los inversionistas y en particular cómo piensa Lina VC. Parte, por favor, contándonos tu historia, Diego. Bueno, gracias primero, Julio, por la invitación. Espero poder ser de utilidad y aunque sea aportar mi granito de arena para construir un ecosistema en la TAM mucho más rentable sobre todo y poder colaborar. Pero bueno, te cuento un poco acerca de mí. Tengo 47 años, soy casado hace 20 con Paula, tengo dos hijos. Tomás que tiene 14, Mateo que tiene 11. Soy argentino y vivo en Buenos Aires. Inicié, digamos, mi experiencia laboral a nivel corporativo, tuve mi paso corporativo en empresas grandes de telecomunicaciones como Telecom aquí en Argentina y luego Visa, la tarjeta de crédito dentro de la gerencia de operaciones. Y ahí, en este último paso por Visa, me di cuenta que tal vez no me gustaba mucho lo que estaba haciendo y veía que había grandes problemas a la hora de contratación del personal y elección de personal para las distintas gerencias de las cuales yo participaba. Por lo tanto, en el año 2004 decidí emprender por primera vez, con ¿Ok? veintitantos años, y en ese momento inicié una consultora de recursos humanos tradicional que hacía búsqueda y selección de personal, capacitación y desarrollo enfocado en empresas grandes multinacionales. Esa compañía, esa startup, no era tecnológica, brindábamos servicios, siempre orientado a B2B. Finalmente, con un equipo muy chico, se logró escalar a 9 países, habiendo captado más de 80 empresas, clientes recurrentes, y finalmente hice mi exit en el año 2014, una primera porción, y luego en el 2019 el total de exit de la compañía. En el mientras tanto, me aburrí bastante seguido del trabajo monótono y lo teníamos bastante automatizado, por lo tanto, en el año 2010 empecé a emprender a nivel tecnológico, siempre dentro del mismo espacio, es decir, HR, y ahí creé un software de gestión de recursos humanos que ¿Ok? tenía una partecita, dime, ¿Ok? Sí, dale, sigue adelante. ah, que tenía una pequeña particularidad, te estoy hablando de hace 13 años atrás, ¿no? Que lo que hacía era conectar con distintas fuentes de reclutamiento para que vos puedas publicar tus anuncios en un solo lugar, pero replicar en varias fuentes y recibir los currículums en un mismo lugar, en un único formato. Eso, para eso, sin ninguna experiencia de emprendedor tecnológico, hice una ronda de inversión y me fue muy mal, levanté $0. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo realmente y mucho de lo que vamos a conversar me hubiese gustado saberlo en ese momento, ¿no? Pero cabeza dura, igualmente invertí capital propio, contraté una software factory, empecé a desarrollar el software, la solución, y cometí absolutamente todos los errores que un emprendedor tecnológico puede cometer, de no validar, no lanzar un MVP, tardar más de 2 años en construir la solución, sin haber hablado con un único cliente. Nada. Así que cuando terminó ese proceso, que duró casi 2 años, me di cuenta que ya no tenía dinero, no tenía fuerza, no tenía equipo y además el negocio que me daba de comer, que era la consultora de recursos humanos, hacerla durante 2 años había empezado a caer significativamente la facturación. Entonces, en ese momento tomé la decisión de intentar vender solo la tecnología y para eso hice un análisis de los portales de empleo en la región que estaban con tecnología obsoleta o vieja o que los podía ayudar
y ahí fue que logré vender la tecnología a un grupo multimedia muy importante de acá de Buenos Aires, de Argentina, que entre sus canales de televisión, diarios, portales web y demás tenía un portal de empleos. Y por suerte, y siempre remarco esto, es suerte, pude vender la tecnología y tener un buen retorno, pero el camino fue plagado de errores y por supuesto lleno de aprendizajes. Así que en ese momento volví a estar dentro de la consultora y volví a emprender en ocasiones más, siempre ya ligado directamente a lo que son startups tecnológicas orientadas a B2B, que entre sus distintas unidades de negocios tenía un portal de empleo. Ok. Exacto. Y posteriormente, bueno, volví a involucrarme en la consultora, pero volví a emprender 3 veces más, siempre en el vertical de Future of Work o HR Tech, puntualmente con un software de gestión mucho más completo de recursos humanos, que ahí sí hice una ronda de inversión y logramos levantar buen capital. Incluso fuimos acelerados por UDD Ventures, allí en Chile, con los fondos SAF de Corfo, estoy hablando 2017, si mal no recuerdo. Okay. Y estuve viviendo en Chile casi un año, viajando los fines de semana. Con Startup Chile, No, por UDD Ventures. UDB Venture, ok. UDD Ventures, sí, que es la aceleradora de negocios de la Universidad del Desarrollo, ¿no? Sí, perfecto. Exacto. Así que fue una experiencia súper enriquecedora, me encantó el país. No conocía antes Chile, quise irme a vivir a Chile, pero mi esposa no quiso, Okay. así que no la pude convencer, pero tengo muy buenos recuerdos y quedé con muchas amistades ahí. Bueno, finalmente ese software empezó a levantar vuelo, pero nunca llegó a despegar realmente. Distintas cuestiones nos llevaron a que tomamos la decisión de querer salir y vender. Eso llevó a buscar compradores, ahí sí había negocio, teníamos facturación recurrente, habíamos logrado escalar Argentina, Chile y México, pero había llegado un momento en donde estábamos flat y no podíamos seguir creciendo. Recibimos 3 ofertas de compra, una muy mala, una bastante buena y la otra muy buena para mí, de un sitio de Estados Unidos. Y cuando la llevé al board, la propuesta no la aceptaron. Incluso mi socio tecnológico y mi cofundador no la aceptó tampoco. Así que dije, bueno, hasta acá llegué, esto es todo lo que puedo dar. Ya no estábamos alineados en qué queríamos hacer con lo que habíamos construido. Entonces empecé a hacer mi exit y hice finalmente un secondary buyout, que fue comprado mi participación accionaria por mis mismos socios de inversión. Okay. Y desde el año 2019 me involucré directamente a hacer primero inversiones como ángel y posteriormente en el 2020 me sumé a un venture capital que se llama Mr. Pink, con una participación muy minoritaria. Así que construimos todo el ecosistema dentro de ese VC, hasta que finalmente a fines de 2022 hice mi salida de ese fondo para comenzar a armar este nuevo fondo en el cual estamos trabajando, que es Alina Venture Capital, que tiene una tesis de inversión muy particular. Es un venture capital de nicho que invierte únicamente en startups en etapas tempranas, en LATAM, habla hispana, es decir, de México para abajo, todos los países menos Brasil, e invierte únicamente en el espacio de Future of Work o HR Tech, como se conoce. Que es un concepto más que un vertical, ¿no? Si yo te dijese invierto en FinTech, no tenés ninguna duda en qué invierto. O si te digo que invierto en agro, no tenés ninguna duda, pero sin embargo cuando se dice que uno invierte en el futuro del trabajo, es un concepto que engloba todo lo que tiene que ver con HR Tech, automatización, inteligencia artificial aplicada al trabajo y a la relación que tiene tanto los empleados con las empresas. Me refiero a talento, atracción, fidelización, retención, beneficios, bienestar personal, también a oferta y demanda laboral y todo el gran mundo que es gig workers o la gig economy, ¿no? Perfecto. Es un espacio que viene creciendo mucho en los últimos años.
De hecho, está top 3 en lo que es verticales invertidos en la TAM, según Labka, detrás del siempre número 1 FinTech y siempre número 2 e-commerce, con crecimiento a tasas del 30% anual, y cruza transversalmente todas las industrias, ¿no? Porque todos tienen empleados y hoy por hoy nadie sabe qué va a pasar con el futuro del trabajo, ¿no? Perfecto. Ok, evidentemente que la conjunción de tus mundos tiene que ver con tu pasado en HR Tech, propiamente tal. Y por lo tanto, desde Claro. adentro puedes ver cuáles son los dolores de la industria. A tu juicio, ¿cuáles son esos dolores hoy en día? Mira, históricamente el área de recursos humanos por las grandes corporaciones fue vista como un gasto y no como una inversión, ¿no? Es decir, los empleados de recursos humanos eran un gasto, las acciones que promovía el área de recursos humanos siempre eran un gasto y no se tomaba como una inversión. Afortunadamente, en los últimos años eso está cambiando, porque tanto las empresas como los directores o los que toman las decisiones en las grandes corporaciones empezaron a ver que no solo se trataba de contratar a una persona que podía hacer bien su trabajo y pagarle su sueldo para eso, ¿no? Sino que también la gente optaba otro tipo de beneficios a la hora de decidir con quién trabajar. Entonces, el mayor problema que hoy por hoy creo que tenemos a nivel estructural, que está tan arraigado que cuesta sacar, es esto de ver a recursos humanos como una inversión y no como un gasto. Y a partir de ahí es que salen un montón de soluciones muy interesantes que ayudan a las empresas a entender cuál es el sentimiento de su equipo de trabajo y poder fidelizarlo de esa manera como para que pueda ser más productivo, ¿no? Perfecto. ¿Ya tienes compañías dentro del portfolio? Todavía no hicimos ninguna inversión, el fondo ha sido lanzado hace menos de 2 meses, estamos en plena etapa de fundraising, pero ya tenemos 4 startups listas para ser invertidas cuando hagamos el primer cierre, que Ok. como bien conocerás en lo que es industria de Venture Capital, no es que se tiene toda la plata junta en la cuenta y luego se hacen las inversiones, sino que nosotros como fondo vamos haciendo lo que se llama llamadas de capital, en donde cuando tenemos listas startups para invertir, hacemos esa llamada de capital de nuestros inversores para hacer el deployment del capital en las startups. Cuéntame un poquitito respecto de de Alina como fondo, tamaño del fondo, tamaño del ticket, cuántas empresas piensan invertir, horizonte de la inversión, si es que tienen alguna estrategia de exit, todo lo demás que me puedas contar. Perfecto. Sí, el target size de Alina es de $10 millones, que tal vez para un mercado como Estados Unidos o Europa creo que clasificaríamos como un micro, nano fondo, ¿no? Como muy pequeño. Pasa mucho en Pero la para lo que es la TAM, claro, pero para la TAM es un fondo mediano, si queremos llamarlo de alguna manera, en donde vamos a invertir en 30 startups con un ticket promedio de $200.000 y luego vamos a tener un monto de reserva para hacer follow-on a 4 o 5 startups del portfolio con tickets promedio de $400.000. Eso respecto al tamaño del fondo y a los tickets de inversión, ¿no? En cuanto a la estrategia de exit, como todo fondo chico, generalmente los fondos chicos performan mejor que los fondos grandes, porque no tenemos la necesidad de salir a buscar los unicornios, como para que se repague el fondo y podamos darle la tasa de retorno esperada a nuestros LPs. Entonces, hoy por hoy estamos evaluando 3 escenarios de exit. El primero es básicamente salir probablemente en secundario, es decir, cuando viene otro fondo para hacer una inversión posterior a la nuestra, poder y ahí hacer nuestro exit si es que alcanzamos la tasa de retorno que nosotros esperamos. La otra es a través de lo que es M&A, es decir, cuando viene una empresa y compra a la startup en la cual hemos invertido. Y la tercera es el IPO, ¿no? El haber encontrado esa startup que haya logrado salir a la bolsa.
pero creo que lo que es salir en secundario y M&A son los escenarios que vemos con mayores posibilidades. En los fondos de Venture Capital en general, es difícil hablar de una TIR esperada, pero sí de una TIR meta. ¿Cuál sería la TIR meta de Alina en este caso? Sí, nosotros nos basamos en el indicador del MOIC, ¿no? En el Multiple Over Ok, sí, Investment Capital, ¿no? Que es decir, qué múltiplo sobre el capital real invertido uno espera darle a nuestros LPs, que son estos Limited Partners, que son los inversores de los fondos. Nosotros ahí tenemos una tasa proyectada de 4x. ¿en cuánto tiempo? ¿En qué horizonte? 10 años es el tiempo estándar en los cuales duran los venture capital, por lo tanto, ese sería el plazo. Perfecto. Ok, entonces estamos hablando en resumen, 10 millones de dólares, 30 startups, 200 tickets cada uno, o sea, $200.000 por ticket, esperablemente 3 posibilidades de exit que son secundario, M&A y IPO, con un MOIC para Ujú. los inversionistas de 4 por al cabo de 10 años. Exactamente. Cuéntanos, porfa, cómo piensa Alina Ventures. ¿Cuáles los mecanismos que vi en ese LinkedIn que me enamoró cuando lo vi ese post? Por favor, ¿y cómo llegaron a ese scorecard? Bueno, hay algo que no mencioné que es interesante también evaluar porque tiene que ver con la forma en la cual uno toma decisiones a la hora de invertir, que tiene que ver con el estadio en el cual nosotros vamos a estar invirtiendo, que es en lo que se conoce como etapas tempranas, ¿no? Es decir, pre-semilla y semilla. Entonces, en esos estadios no hay mucha información respecto a la startup y a su performance, porque son etapas iniciales en donde todavía están tratando de encontrar el product market fit y su modelo. Por lo tanto, nosotros consideramos que en esas etapas el factor fundamental sin el cual decidiríamos no invertir es el equipo. Perfecto. Uno invierte en etapas tempranas principalmente en el equipo de fundadores y luego en cómo armaron el resto del equipo de la startup. Y esto tiene una razón de ser. Suena muy lindo y siempre se dice, no, el equipo es lo más importante, pero tiene la razón de ser de que el camino de todo emprendedor es muy duro y no es para cualquiera. De hecho, yo creo que emprender no es una decisión racional, ¿no? Sino que es visceral, es pasional. Vos tenés un propósito, querés resolver un problema o ayudar a determinado segmento y vas a hacer absolutamente todo para cumplir ese propósito. Y como resultado del cumplimiento de ese propósito, vas a ganar dinero. Perfecto, sí. Ahora, si las prioridades están invertidas y el propósito del emprendedor es ganar dinero, levantar plata, ser reconocido, muy probablemente, como el camino es tan duro para llegar a ese objetivo, cuando se dé cuenta que le está costando mucho, que no gana dinero y que no está motivado, probablemente deje ese proyecto y se meta en otro que sí cumpla con sus expectativas. Entonces, el equipo de emprendedores es lo más importante a la hora de tomar esta decisión, en donde buscamos emprendedores que realmente tengan un propósito, que estén haciendo lo que están haciendo por algo, no solo por ganar dinero, y que tengan la capacidad, primero, de vender, y cuando digo vender, como emprendedor, uno permanentemente está vendiendo, o estás vendiendo a un cliente, o le estás vendiendo tu empresa a un inversor como una oportunidad de inversión, o estás vendiendo tu compañía y tu visión al talento que querés que se sume a tu empresa. Entonces tiene que tener claras capacidades comerciales y de desarrollo de negocios. Y por otro lado también estar preparado para los malos momentos, por un lado, y por otro, para levantar siguientes rondas de inversión. Porque a medida que se va avanzando y que se van levantando otras rondas de inversión, la profesionalización de los inversores también va en esa línea. Entonces tal vez pueden convencerme a mí, que soy un inversor early stage, pero cuando llega un inversor mucho más profesional,
no logran tener esa sensibilidad como para poder levantar dinero. Y si no lo hacen, difícilmente nosotros podamos hacer el exit y obtener el retorno esperado. Entonces el equipo es sí o sí lo más importante. Buscamos un equipo de emprendedores que sean al menos 2, máximo 3, que esté alineado con el desafío, que sean complementarios. Cuando me refiero a esto es no solo a nivel perfil actitudinal, sino también a perfil técnico, probablemente uno que sepa mucho del producto que están construyendo o del vertical en el cual están, y alguien técnico como para que pueda desarrollarlo. Pero buscamos esa complementariedad en el equipo. Perfecto. Eso desde el punto de vista del equipo, entendido que el equipo es lo más importante, en el caso de Alina en particular, es muy transversal. Te diría que probablemente el objeto más transversal. Y ¿cómo haces la evaluación? Cuando supongamos que existe este HR Tech, que ahora están floreciendo bastante, al menos acá en Chile, me ha tocado ver un par también en Colombia, y por lo tanto, supongamos que ya están preparados para llegar. ¿Qué cosas debiesen saber ellos antes de sentarse a conversar contigo respecto de tu mecanismo de evaluar? Creo que lo más importante que debe hacer todo emprendedor cuando decide levantar capital es conocer a su público y hacer un buen análisis de a qué inversores ir a golpearle la puerta o a escribirles un mail o contactarlos. Para eso hay mucha información en las redes, hay mucha información en donde uno puede entender si este inversor ya ha invertido en este espacio o cuál es su tesis de inversión, como para no destinar tiempo en inversores que probablemente te digan que no, y no porque el negocio no sea bueno o los emprendedores no sean buenos, sino simplemente porque no invierten en ese espacio, ¿no? De acuerdo. Nosotros como VCs tenemos un mandato de inversión con nuestros inversores, en los cuales cuando yo voy a levantar capital, lo que comento es, mira, vamos a invertir en este espacio, en este estadio, estos tickets de inversión, esta es nuestra estrategia y posicionamiento, y los inversores nuestros confían en esa tesis de inversión que tenemos nosotros. Sin embargo, si yo me doy vuelta y luego invierto en una fintech, probablemente mis inversores me digan, pero esto no era en lo que me dijiste que ibas a invertir. Fintech ya estoy invertido, por lo tanto no estás diversificando mi portfolio y tenemos un problema. Entonces, lo primero a hacer creo que es hacer un buen análisis e investigación de cuáles son realmente los inversores para mi startup en ese momento. Y posteriormente ver en qué otros startups han invertido y cuáles son los tickets de inversión y las condiciones, como para realmente ir a la persona ideal y no hacer estos experimentos de, bueno, mando 100 mails, que me contesten algunos y voy aprendiendo a medida que hago el pitch con los distintos fondos. Eso no está bueno. Pero bueno, mucha gente aún lo hace. Es un trabajo hacer este análisis, ¿no? Sí, me he dado cuenta, lo que me ha tocado ver a mí es que muchos founders, y lo entiendo, lo que hacen es ahorrarse tiempo en la evaluación de proyectos o en los elevator pitch, básicamente porque tailorear para cada uno es un trabajo gigantesco, pero si tú me preguntas a mí, probablemente es el segundo trabajo más rentable después de vender. Exacto. Sí, o el tercero, te diría el segundo, es armar un buen equipo. Toda la razón, ok. Pero sí. ¿Cuáles son las cosas que debiese saber un founder antes de mandar tu mail respecto de no solamente tu tesis de inversión, sino qué elementos debiese él colocar dentro del elevator pitch o del pitch deck? Bien, bueno, número uno, la tesis, este tema ya lo abarcamos, pero por otro lado, tener bien en claro sus números. Eso para mí es muy importante a la hora de conversar con nosotros o con cualquiera de nuestro equipo. A nivel pitch o deck, hay un formato como estándar que habla ¿no? del problema, la solución, el mercado, el modelo de negocios, la atracción, la competencia.
el pedido de capital puntualmente con las condiciones y el uso de los fondos, los objetivos a lograr con ese levantamiento de fondos, y finalmente el equipo, ¿no? ¿Por qué este equipo es el indicado para hacer esto y para sacarla de la cancha? Pero esa sería la estructura base. Perfecto. Vamos al pedido, que eso es algo que, a ver, te voy a contar mi experiencia. Muchas veces me pasaba que me hacían el pedido y me decían, mira, yo necesito 500.000, 1.000.000, 200.000, algo. En general sabían relativamente bien, o tenían cómo justificar cuál es ese valle de la muerte que querían sobrellevar. Pero cuando les preguntaba, ok, ¿qué porcentaje de la compañía estás dando a cambio? A veces no tenían muy claro el número. Cuando tenían muy claro el número, no tenían muy claro el por qué ese número. Y definitivamente no tenían claro qué significaba eso desde el punto de vista del inversionista a la hora del retorno sobre el capital. ¿Cómo te, te ha pasado a ti sobrellevar eso y qué podrías decirle a los founders al respecto? Yo creo que uno de los errores que más veo que se cometen es armar un plan de negocios. A través del plan de negocios pueden determinar cuál es el capital que van a necesitar y por ese capital que van a necesitar luego piensan cuánto están dispuestos a diluirse y ahí ponen la evaluación de la empresa. Por ejemplo, necesito $1.000.000 que me lleve a la próxima etapa, después de haber analizado, pero no me quiero licuar más de un 10%, no quiero ceder más del 10%, entonces con ese concepto mi empresa vale $10.000.000. Y resulta ser que cuando uno va a ver los unit economics o financials y el estadio y demás, esa evaluación es absolutamente incoherente y no resiste ningún tipo de análisis. Sin embargo, en lo que son etapas tempranas, en startups tecnológicas, y más hoy por hoy, como está agitado el mercado, hay algunos conceptos que son buenos tener en claro. Por ejemplo, una de las cuentitas rápidas que hacemos nosotros, en Alina, y sé que muchos otros fondos también, es agarrar la evaluación y dividirla por el Annual Recurring Revenue presente, ¿no? El que se tiene real. A través de eso sale un múltiplo, es decir, cuántas veces tus ventas anuales estás valuando tu compañía. Los números que he visto son increíbles, pero si vamos a lo que es un negocio B2B de suscripción, un número máximo podría estar cercano a 20x, es decir, 20 veces la facturación de tu último año. Esa podría llegar a ser una evaluación que esté dentro de los parámetros establecidos. Si supera eso, o mejor dicho, para que sea tomada esa evaluación de 20x, se deben cumplir también otras condiciones que tienen que ver con la tasa de crecimiento, con la tasa de deserción de los clientes, con el valor real que están aportando, si es una solución que se denomina como nice to have o must to have para la empresa, y otro tipo de indicadores, ¿no? Incluido el margen bruto y el ciclo de venta, el plazo de repago del costo de adquisición de cada cliente, bueno, un montón de units o de KPIs que habitualmente evaluamos. Pero si ya haces esa cuenta de evaluación dividido último facturación anual y te da más de 20, hay algo que está mal. Perfecto. ¿Y cuál sería el sweet spot? Yo creo que en realidad viene con todo esto que te comentaba antes, ¿no? Okay. Yo puedo aceptar invertir en una startup que me está evaluando 20 veces su evaluación última anual si se cumplen otros condimentos más, ¿no? Como te decía, un churn por debajo del 10% anual, un gross margin por arriba del 80%, un payback time, es decir, el tiempo en el cual recupero el dinero invertido por conseguir ese cliente inferior a los 10 meses, y un LTV que esté por encima de 5x, es decir, 5 años lo captado. Si todo eso cierra,
y además el equipo lo veo con potencial, podemos aceptar ese tipo de evaluaciones. Si no, no. Y ahí empieza algo que a mí, que nosotros de la línea no hacemos, es que no negociamos evaluaciones. Es decir, probablemente nunca salga de nuestro lado a decir, mira, esta evaluación que vos estás pidiendo es muy alta, pero yo te invertiría a tal evaluación. Ok, Porque me parece que ese es un ejercicio que debe hacer el emprendedor y probablemente después de hacer muchos pitch solo se dé cuenta que tiene que ajustar algo. lo que estás diciendo es fuertísimo desde el punto de vista de la exigencia que, a mi juicio, junto contigo, debiesen tener los emprendedores, que es que deben hablar un mínimo de inversiones. Están en ese mundo. Así es, exactamente. Y más en el día de hoy, que donde cuesta tanto conseguir capital, en lo que fue el 2020, 2021, al principio de 2022, el capital sobraba por todos lados, producto de distintas situaciones macro y de los que llamamos como inversores golondrina, que eran de Europa, de Estados Unidos, y dijeron, bueno, acá la tasa está cero, tenemos excedente, vamos a hacer el deployment en Latinoamérica, que es un mercado emergente y que viene pujante y demás. Y cuando la cosa se puso brava, la tasa empezó a aumentar, retiraron toda esa inversión, y como se dice, ¿no? Cuando baja la marea te das cuenta quién tiene traje de baño y quién está desnudo. Tal cual. Perfecto. ¿Y hay algo más que nos quieras comentar respecto de cómo piensa Lina Ventures? Insisto, nosotros creemos que hacer una inversión tiene que ver con elegirnos mutuamente. En definitiva, el capital casi que puede llegar a ser un commodity, donde la startup lo puede conseguir de nosotros, o de otros fondos, o de otro tipo de inversores. Pero nosotros tenemos que elegir invertir en esos emprendedores, y los emprendedores tienen que elegir que nosotros los invirtamos. Hicimos una encuesta previa al lanzamiento de Alina, en donde abordamos muchos temas, pero uno de ellos fue si le preguntamos a 120 emprendedores de Latinoamérica que allá habían levantado capital, le preguntamos si volverían a tomar capital de sus inversores actuales. Y para nosotros la respuesta fue realmente reveladora, te diría, porque el 71% de los emprendedores no volvería a tomar capital de sus inversores. ¿Qué es lo que podría haber detrás de eso? Entonces, generalmente es la necesidad de contar con capital, entonces tomo el dinero de quien me lo dé y sacrifico lo que tiene que ver con relacional y ese smart money que habitualmente uno busca. Pero para nosotros es súper importante estar alineados en cuanto a los valores con el emprendedor y que se maneje de una forma como persona, como nosotros nos manejamos, porque invertir, o sea, es más fácil divorciarse que sacarse de encima un inversor que no querés. Allá Viste yo, que cuando... mira, sacaste un insight que yo lo encontré decidor para el ecosistema, que es el siguiente: el 71% no tomaría a sus inversionistas, y la bajada de eso fue muy probablemente tomaron los inversionistas algo así como no tuvieron más opción, o no fueron buenos eligiendo a los inversionistas. Lo que me da la impresión de eso, lo que yo puedo, si hago doble clic respecto de eso, lo que me dice es que no se prepararon suficiente desde el punto de vista de que su negocio no es tan bueno, o desde su pitch deck no es tan bueno, su propuesta de valor, como para agarrar inversionistas de mejor calidad. Entonces, ¿cuál es esa brecha? ¿Qué es lo que haría que ese mismo negocio, mismo equipo, pudiese acceder a inversionistas de mejor calidad, de tal manera de que no que el 71% no tome sus inversionistas, sino que el 71% esté feliz y lo vuelva a tomar? Sí, yo creo que ahí el factor determinante es la necesidad, ¿no? Y que uno está dispuesto a tomar capital de tal vez no los mejores inversores, porque si no, se muere la startup. Y eso es algo que es muy difícil de manejar,
sobre todo cuando te queda un mes de capital y tenés 20 empleados y no sabes qué hacer. Bueno, eso o la muerte. Entonces se ve como, bueno, mejor eso. Yo siempre intentaría, desde el concepto de la startup, que el mindset del emprendedor sea hacer una empresa sostenible en el tiempo, que no queme dinero por quemar y que vaya dando baby steps y que su gran logro no sea levantar una ronda de inversión, sino conseguir clientes, básicamente. Eso va a hacer que sea una startup saludable y que puedas elegir qué tipo de inversor querés incorporar a tu startup. Suena como que varios de ellos, y me parece razonable, o sea, me parece típico, no se preparan para las rondas de inversión, o sea, están muy encima cuando se les está acabando el capital, no saben prepararla, no saben lo largo que es. No sé si te ha tocado ver situaciones similares también por tu lado. Sí, subestiman el trabajo del levantamiento de capital, ¿no? Mm. Eh, para nosotros es importante que una de las personas del equipo sea el owner de hacer el fundraising, porque la startup mientras tiene que seguir operando. Y por otro lado, no solo por esa cuestión operativa diaria, sino también es que es importante que todos los no y toda la frustración recaiga solo sobre una persona y no sobre todo el equipo, porque si no se transforman en un equipo totalmente desmotivado. El equipo tiene que estar apoyando a quien tome el rol del fundraiser y haciendo que la empresa siga facturando y siga funcionando, ¿no? Cuando no está bien balanceado, cuando se lanza una ronda de capital sin tener en claro para qué quiero el capital, por qué lo quiero, de quién lo quiero y hacia dónde quiero llegar, o dos de los founders o tres, todo el mundo sale a hacer fundraising, generalmente las cosas no salen muy bien. Muy de acuerdo. Van las últimas dos preguntas. La primera de las dos. ¿Qué otros indicadores económicos ves y no hemos hablado en esta reunión? Eh, yo miro mucho uno, tal vez por mi pasado en HR también, ¿no? Que es el payroll. Es decir, qué tan pesada es la compañía a nivel salario. Ok. Y desafortunadamente muchas veces me encuentro con que los emprendedores, en su afán de querer mostrarse como una empresa sólida, dicen, estamos en break-even o somos profitable. Y cuando les pregunto, ok, genial, ¿cuánto se pagan ustedes como founder? No, no cobramos. Entonces, bueno, para. Entonces no son ni profitable ni estar en break-even. Si vos metés los salarios de ustedes, ¿cuáles son los números? Y ahí resulta, se dan cuenta que en realidad no lo son. Y por otro lado, otro error que veo frecuentemente es, automáticamente después que levantan una ronda, en el proyectado que nos muestran, el emprendedor pasa a tener salarios increíblemente altos, como si viviesen en Estados Unidos o en Londres. O sea, me refiero a que tal vez venían cobrando $1.000 o $1.500 y después de cerrar una ronda su salario pasa a $10.000. Entonces decimos, bueno, ahí hay un problema. Porque si te pones a ver qué porcentaje de la ronda se destina al salario de los emprendedores, es el 40-50%. Y si bien uno como inversor no quiere que los emprendedores estén estresados financieramente, sino que su foco esté únicamente puesto en su startup y no en ver cómo llegan a fin de mes, ese tipo de saltos salariales no es un buen indicador para nosotros para invertir. Bueno, y hay un tema que es importante, que es el siguiente. ¿Qué es lo que pasa cuando se han estado pagando? Supongamos que el negocio es bueno, que tienen cómo sacarlo adelante con capital. Pero en el pasado se han estado pagando entre 0 y $1.500. Llega la hora del levantamiento de capital y no te digo que se paguen 10.000, sino que se paguen lo que corresponde a su sueldo y cargo. Pero la compañía tiene una deuda, en algunos casos reconocida, la mayor parte de los casos no reconocida, respecto de los sueldos anteriores, que básicamente es como financiamiento vía deuda. ¿Qué recomiendas en ese caso?
En lo personal no me gusta ver deuda salarial de los emprendedores. Yo creo que el concepto al iniciar una startup es, no estoy haciendo esto para ganar dinero, voy a ganar dinero cuando a la empresa le vaya muy bien y pueda ser muy rentable y distribuir dividendos, o pueda ser mi éxito. En el mientras tanto, por supuesto que tienen que cobrar dinero, por supuesto que tienen que ganar algo de dinero, por supuesto que no tienen que estar estresados financieramente para que su foco esté únicamente en la startup, pero en el día a día no es sacar la mayor utilidad del salario. Entonces, y mucho menos que quieran con una ronda de inversión recuperar el dinero de salarios adeudados, por ejemplo, de los emprendedores, siempre me refiero, ¿no? Eso no lo veo como algo positivo. Y la última pregunta para cerrar, que lo habíamos conversado al principio. Si tuvieras que dar un consejo único, si pudieras resumirlo en un único consejo, no tienes la posibilidad de dar nada más que uno, que es el 80-20, el consejo más importante, el que definitivamente se tienen que llevar los emprendedores. ¿Cuál sería ese consejo que les pudieras dar? El consejo que les daría es: involúcrate en algo que harías gratis. Gran consejo. Ese creo que es el mejor consejo que les podría dar. Involúcrate en Que algo sea que tal harías la gratis. pasión, que sea tal la pasión y las ganas y el propósito de hacerlo, que si tuviesen la posibilidad, lo harían gratis. Perfecto. Diego, muchísimas gracias. ¿Hay algo más que quieras agregar, aprovechando que te escuchan y te ven varios emprendedores de Latinoamérica? Simplemente agradecerte, Julio, por el espacio para compartir estos pequeños insights, y que si están en el espacio de Future of Work, no duden en escribirnos a través de nuestro sitio web, alinea.vc. Ahí van a poder aplicar y con gusto conversaremos con todos. Muy bien. Te voy a poner en la entrevista también la página web y tu LinkedIn para que puedan acceder y te puedan contactar, ¿te parece? Sí, con mucho gusto. Diego, un gustísimo haberte conocido. Qué bueno saber las cosas buenas que están haciendo al otro lado de la cordillera. Y espero que se junten las cordilleras en algún minuto de nuevo a través de o fondos o startups o ambos. Por supuesto, nosotros tenemos pensado invertir en startups de Chile, así que voy a estar viajando seguramente. Yo tengo planeados algunos viajes para el año que viene, así que feliz de cuando esté por ahí, te escribo y vemos si nos tomamos un café. Súper. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos, Diego. Chao, chao. Chao, chao.